Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Ok, vamos a ver 2 de Samuel 3 y 4. Vamos a ver 2 capítulos realmente. El título del mensaje es Cuando intentas ayudar a Dios. ¿Cuántas veces no hemos querido ayudarle a Dios, entre comillas? Vamos a hacer como una pequeña ilustración. Imagínate un niño pequeño queriendo ayudar a su papá a armar algo. Algo un poquito más sofisticado. Digamos que el papá tiene un plano y tiene la herramienta correcta, pero el niño y sabe lo que tiene que hacer. Pero el niño con buena intención toma el martillo y golpea donde no debe, ¿verdad? Y no lo hace porque no lo hace mal, porque obviamente él no lo quiere molestar al papá, sino que intenta ayudarlo, pero no sabe cómo, ¿verdad? Esas cosas suelen pasar. Muchas veces hacemos eso con Dios. Queremos ayudarlo, pero terminamos estorbando su plan. Hoy vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas incluso a su manera, cuando incluso hay desobediencia en la situación. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo hoy en día? Quizás un ascenso en el trabajo, una respuesta de Dios. Yo creo que todos, ¿verdad? Un cambio. La parte más difícil realmente no es creer en la promesa, sino saber esperar en Dios para poder no caer en la tentación de querer ayudar, de querer hacer algo que te esté de más realmente. Israel en este tiempo, en 2 Samuel, está dividido. Hay guerras, hay traiciones. Son 2 capítulos realmente de mucha política, en el sentido de es una transición, ¿verdad? Vemos lo que la semana pasada vimos con Richard, el nuevo ascenso de David como rey de Judá y Isboset, el rey de todo Israel, toda la otra parte, hijo de Saúl, ¿verdad? Entonces, vamos a ver justamente qué es lo que estaba pasando. Si me acompañan a 2 Samuel 3, por favor, versículo 1. No, versículo 2. Versículo 2 dice: Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito Amnón de Ahinoam, Jezreelita, y su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Vemos que ya era un tiempo que David se convirtió en padre. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, vemos cuando él comenzó a reinar en Judá, como ya fue posicionado rey, él tenía 30 años. ¿Alguien sabe cuántos años reinó David en Israel? 40, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Ok, muy bien. Sí, 40 años. 40 años y 7 años y medio reinó en Judá, y la diferencia, con más de 33 años, reinó en todo Israel. Entonces, aquí estaba primero en su primer inicio de reinado. Dios, en este caso, nos da estos pasajes, saber que David se convirtió en padre, tuvo hijos al inicio de su reinado, y realmente este capítulo abre con una realidad muy dura, que es la guerra y división de Israel, con caos, obviamente, con 2 reyes, en este caso el hijo de Saúl y David, con 2 generales, 2 ejércitos, y en cambio la casa de David ya estaba formando una familia y obviamente se estaba consolidando realmente.
Eso realmente era una señal que el reinado de David estaba creciendo, no solamente como lugar de terreno, sino también como familia. Si me acompañan a 2 Samuel 5, por favor. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. ¿Alguien llegó? ¿Nos puedes ayudar leyendo, por favor, hermana Digna? 2 Samuel 5, 4. Ok, así es. Entonces, si me acompañan al 2 Samuel también 2:11, aquí el hermano Gilbert me ayuda leyendo, por favor. 2 Samuel 2:11 es... Leamos. Hasta el 11, ¿verdad? Ok. Ok, no, así nomás. Muchas gracias. Ya. Cuando David recibió la promesa de que iba a ser rey, él era realmente un adolescente. ¿Cuántos adolescentes estamos aquí? Háganse la mano. No estamos, pero me incluyo. Háganse la mano. Tenía entre 12 y 15 años, David, cuando fue ungido por Samuel en capítulo 16, cuando se acuerdan la escena que Samuel va a donde Isaí, al padre de David, y va por los hijos de Isaí, ¿verdad? Le pregunta uno tras otro, y el último que estaba con las ovejas no estaba en la casa, no fue ni considerado. Y Dios le dice, no, Samuel le dice a Isaí, de aquí no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Era un adolescente, David, cuando fue dada la promesa de que él iba a ser el futuro rey de Israel. Y ya era un adolescente muy fuerte, porque ya en ese tiempo ya decía que peleaba con los leones, defendía sus ovejas, y años después fue que peleó contra Goliat y le ganó, ¿verdad? Pero no fue la fuerza de un hombre, sino que porque estuvo con Dios, porque estuvo confiando en el Señor. Pero ¿cuántos años pasaron para que se cumpliera esa promesa de ser rey? Más de 15 años. No sabemos la edad exacta de cuándo él recibió la promesa, pero sabemos que era un adolescente. Y pues pasaron más de 15 años para que se cumpla esa promesa de que él iba a ser el rey de Israel, y fue rey de Israel. Y pasó muchas cosas, ¿verdad? En esos 15 años, ¿verdad? Estuvo con Saúl, luego se separó, luego estuvo huyendo. Y bueno, realmente vimos los capítulos anteriores. Mientras otros estaban peleando por el poder en ese tiempo, Dios estaba realmente preparando un futuro para David y para Israel como tal. Había una guerra en la casa de Saúl y de David. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 3, donde estamos? Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. A veces, en este caso, eran tiempos bastante conflictivos. A veces solamente podemos ver los problemas como tal, cuando hay problemas, y no vemos más allá. Pero cuando Dios tiene una promesa para nosotros, tenemos que saber que Dios está trabajando de manera silenciosa para cumplir su promesa. ¿Se acuerdan de Abraham? Le había prometido que iba a ser padre, ¿verdad? Y de grandes naciones. Y él se adelantó, ¿verdad? Porque no nacía el hijo, ¿verdad? Porque ya había pasado muchos años. Se adelantó y tuvo un hijo con la concubina, ¿verdad? Intentó ayudarle a Dios para que se cumpla la promesa. Pero no es a la manera nuestra, es a la manera del Señor. ¿Quién era Abner?
aquí en el versículo 6 dice, Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner, si me acompañan a 1 de Samuel 14, versículo 50, en el libro anterior, 1 de Samuel 14, en el versículo 50, vamos a ver. ¿Llegaron? Ok. Realmente Abner era el primo de Saúl. Primero de Samuel 14:50 dice, el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. El 51 dice, porque Ner era padre de Abner y Quis, padre de Saúl. Eran hijos de Abiel, como tal. Abner, aparte que era primo de Saúl, también fue el general del ejército de Saúl, realmente. Y como dice el versículo que acabamos de leer en 2 de Samuel 3, que él se esforzaba por la casa de Saúl. Era fiel a la casa de Saúl y se esforzaba por mantener el reino en la familia de Saúl, con Isboset como rey en ese tiempo, hijo de Saúl, que reinó por unos años. Pero sucede algo. Si regresamos al capítulo 3 de 2 de Samuel, vamos a leer versículos 7 y 8. En el versículo 7 y 8 dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset de Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia en la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo de este pecado de esta mujer? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Isboset, que era el rey en ese momento de Israel, excepto Judá, porque en esa sección de Judá, Hebrón, reinaba David, estaba dividido el reino. Isboset y Abner, que era como su mano derecha, porque era el general del ejército de Israel, se rompe esa relación. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando él lo acusó de haber estado con la concubina de Saúl, su padre, en ese tiempo era como en ese tiempo las costumbres de esa época era que si alguien hacía eso, se interpretaba como un intento de reclamar el trono, como tal. y bueno, pero la respuesta de Abner la vemos en el versículo 9. Dice, y así haga Dios a Abner y aún añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Abner se rebeló contra Isboset y le dijo que ya iba a entregar su reinado, no lo iba a proteger y que iba a entregar el reinado a David. Esto es muy político realmente. Hemos pasado en los últimos 20 años, yo me acuerdo cuando era adolescente, teníamos presidente cada año, cada 2 años, cada 3 años y siempre decíamos, si los militares están con el presidente, no se cae el presidente, ¿verdad? Siempre decíamos eso, o sea, y todavía creo que es así. ¿Quién era aquí el militar? Abner. Abner era el militar, era el general el que manejaba toda la milicia, en este caso Israel. Y les dijo, sabes que yo no te voy a apoyar, le voy a entregar el reinado a David. Se sintió ofendido, obviamente, por lo que les dijo, le acusó Isboset como tal. Nunca lo admitió, tampoco lo negó, pero se sintió súper ofendido. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que iba a pasar? Ya vamos a verlo más adelante. Dios nunca aprueba el pecado, pero sí gobierna y tiene el control incluso por encima del pecado. Este conflicto de poder, del orgullo, del pecado, Dios lo usa para mover
la historia hacia el cumplimiento de su promesa. ¿Cuál era la promesa? Que David iba a ser rey sobre todo Israel. Entonces, aquí hay algo muy clave que dice Abner. En estos dos versículos, en el 9 y el 10, dice, él mismo reconoce que Dios juró el reinado a David como tal. Dice, así como en el versículo 9 dice, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Entonces, realmente él sabía que el reinado le pertenecía a David. Y aun cuando las personas se comportan mal, hacen lo malo, Dios no pierde el control en ningún momento. No pensemos que se les escapa alguna cosa porque algo malo sucede fuera del camino que está taxado. Si me acompaña el versículo 12, por favor. Vamos a leer. El 12 dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? ¿Y qué le dijesen? Haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo, para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. Y seguimos. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajero a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorándola hasta Bahurim. Le dijo a Abner, anda y vuélvete. Y entonces él se volvió. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este momento? Ya Abner se había acercado a David con sus mensajeros, diciéndole que iba a hacer un pacto con él. David en respuesta dijo, ok, hagamos el pacto, pero tráeme a Mical. ¿Se acuerdan de Mical? La primera esposa de David, porque Saúl fue su hija de Saúl y Saúl se la dio como esposa, pero luego se la quitó, ¿verdad? Pero David la pidió de vuelta nuevamente. ¿Para qué? Seguramente esto es para poder fortalecer su reinado, porque realmente era alguien directamente de la descendencia de Saúl, el que iba a ser la esposa de David, en este caso Mical. Y así fue como pasó. En el versículo 17, vamos a ver, dice, y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. El 19 dice, habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a todos los de la casa de Benjamín. Entonces aquí se consolida el pacto en los dos versículos siguientes, el 20 y el 21. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió a Abner y él se fue en paz. Entonces, aquí prácticamente ya Abner había ya hablado con los de Benjamín, con los otros pueblos y realmente con los ancianos, y ya incluso había tenido un banquete con David y Abner, ¿verdad? Para celebrar el pacto como tal. Se fue en paz. Entonces se comienza a mover aquí ya obviamente ya todo para hacer un solo reinado, que es el reinado, el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo estaba David? ¿Ustedes creen que estaba desesperado por ser rey? ¿Iba peleando para conseguir el reinado a la fuerza? ¿Cómo ustedes lo ven a David? No anda desesperado, anda realmente, no sale a matar para tomar el reino como tal. Negocia, espera y actúa con calma. Cuando Dios nos abre el camino,
tú no necesitas realmente empujarlo para que las cosas vayan más rápido y peor, pecando. En este caso, con sangre inocente, en nuestras vidas con otra situación que puede ser. Si realmente Dios te está enviando y si las cosas que Dios quiere para tu vida va a llegar en el tiempo de Dios, no es cuando uno quiere, porque si es cuando uno quiere sería increíble, pero cuando Dios quiere es mucho más increíble porque Él ve el panorama completo. Entonces no debemos forzar las cosas porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando vivimos en su voluntad, vivimos realmente, tenemos una relación con Él, Dios tiene el control completamente siempre de nuestras vidas y Él sabe cuándo es el tiempo propicio para cada una de nuestras vidas, cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. En este caso, solo vemos guerra, atrasos y espera, en el caso de David y Abner. Pero Dios siempre estuvo moviendo su plan en todo tiempo, y aunque no lo veíamos realmente. Y ahora, justo cuando todo parece que ya todo se iba a dar, que iba a hacerse el pacto, y iba a avanzar en paz, como dice, se fue en paz, aparece una tentación para poder acelerar el pacto con un pecado. Vamos a leer, porque aquí es donde aparece el general del ejército, pero de David, Joab. Vamos a ver, vamos a leer el versículo 22, por favor. El 22 dice: He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, Abner vino por ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Joab se enteró del pacto que estaba haciendo David con Abner, pero y fue a reclamarle, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué pactaste con él? ¿Por qué le dejaste que venga? Te va a engañar. Pero él en secreto va a buscarlo a Abner y lo mata. Lo mata en venganza. ¿En venganza de qué? De la muerte de su hermano, ¿verdad? Asael. ¿Se acuerdan del capítulo anterior con Richard que estamos viendo? Si me acompañan a 2 Samuel 2, por favor, para poderlo leer. El versículo 20 dice: Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Él respondió: sí. El versículo 20 del versículo 2, del capítulo 2, perdón. Entonces Abner le dijo: apártate de la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para sí sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y él, no queriendo irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó ahí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde estaba Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Ok. Entonces, murió de la misma manera, por la quinta costilla, tal cual como lo describe cómo murió mismo Abner, como tal. Joab reacciona de una manera muy impulsiva. Escucha que Abner que fue hacia reunirse con David y que se fue en paz, pero Joab no confía, no espera, no consulta, sino
actúa. Lo llama aparte, lo engaña y lo mata. Por muchas razones. Una de las principales obviamente es la venganza. La venganza de su hermano Sael. Quizás también el orgullo y la desconfianza, porque él también defendía a su reino, que en este caso era fiel a la casa de David. Pero quizás él estaba pensando que estaba protegiendo el reino, pero no. Lo estaba realmente manchando. Lo estaba realmente haciendo algo que por querer acelerar las cosas no está bien. Cuando actuamos muchas veces por impulsos, podemos arruinar lo que Dios está construyendo. En este caso, ¿cómo reacciona David a eso? Vamos al versículo 28. Dice, desde el capítulo 3, cuando David supo que después de esto, cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre, de la sangre de el hijo de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y echando el rey al mismo Abner decía, ¿habría de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún mañana, si antes de que se ponga el sol, gustare yo de pan o de cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y a él le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendía aquel día que no había procedido el rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy a Israel? Ok, hasta ahí vamos a leer. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Realmente era algo muy, pero muy tenso. Estaban viviendo la transición del reinado. Murió Abner. Mucha gente puede haber pensado, de ley David lo mandó a matar, porque era como su principal oponente. Pero realmente David hizo duelo hacia la muerte de Abner, del asesinato de Joab, y lo deja bien claro. Le dice a la casa de Joab, lo maldice y le dice muchas cosas a la casa de Joab y su padre. Y Joab realmente era el sobrino de David. Era hijo de la Sarvia, como dice. Sarvia es la hermana de David. Pero vemos más adelante, vamos a ver en el capítulo más adelante, cuando Salomón ya está a punto de, su hijo Salomón, hijo de David, a punto de coger el reinado, David le dice y le da unas instrucciones sobre Joab, que se cuide de él. Y Salomón luego lo termina asesinando porque obviamente nunca fue realmente, en este caso, fiel a los caminos de David como tal. Aquí hace tres cosas importantes David. Primero, hacia el pueblo declara su inocencia, maldice la injusticia y también llora públicamente. No celebra la muerte de Abner, tampoco no se beneficia y no la encubre. David confía que Dios va a juzgar como tal. Aquí hay un versículo clave que podemos ver en el capítulo, ahí mismo, en 39. Dice, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace.
conforme a su maldad. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Entonces, Dios le deja totalmente la justicia a el Señor. No se venga, no lo instituye. Realmente, esto es algo muy profundo, porque él era el rey. Él era el rey como tal, David. Pero no tenía todo bajo el control. Y se lo entrega así. No tomó venganza. Y realmente se lo dejó el Señor. ¿Qué pasaba después? Ya no estaba Abner. Ya no estaba... ya el pacto se había hecho. ¿Qué pasaba con Isboset, el rey de Israel? Si me acompañan al capítulo 4, versículo 1, vamos a ver. Dice el versículo 1. Luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, y las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Cuando Abner muere, todo se derrumba en este caso. El reinado estaba basado en ambición y estaba sostenido por un hombre, en este caso, que era Abner, no el rey en este caso. Pero hay muchos oportunistas. En este caso, Isboset era un rey muy débil, pero hay muchos oportunistas que salieron al encuentro. En el versículo 2 y 3 dice, el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el de otro era Recab, hijos de Rimón, Beroita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado como con Benjamín, pues los beoritas también habían huido de Gitaim y moran ahí con los forasteros hasta hoy. Y ahí da una pequeña aclaración. En el versículo 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Hay una canción muy famosa de Mefiboset. No sé si ustedes la recuerdan. ¿Y por qué da a entender esto? ¿Por qué trae el Señor a esta palabra en este momento? Porque el hijo de Saúl, en este caso, el heredero, el rey, Isboset, ya estaba con miedo y todo Israel, porque lo que estaba pasando con Abner. Y el otro hijo de Jonatán, que viene a ser el nieto de Saúl, Mefiboset, estaba lisiado, por así decirlo, pero estaba cojo. Pero Isboset es asesinado por sus propios capitanes. En el versículo 5 dice, los hijos pues de Rimón, Beroita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiendo tomado, caminaron sobre toda la noche el camino de Arabá. Recab y Bana, en estos casos los capitanes que muestran aquí, mataron a Isboset, un hombre dormido en su propia casa y en su cama, de manera oportuna, y pensaron, aquí vamos, y caminaron hasta Arabá, por todo ese desierto, porque pensaron que David lo iba a recompensar como tal. En el versículo 8 vemos, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. ¿Cómo creen que realmente responde David a eso? Si David nunca se atrevió a tocar a Saúl, sabiendo que era el ungido del Señor, peor tampoco a su descendencia. David, en el versículo 9, dice a Recab y a su hermano Bana, los hijos de Rimón, Beroita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia
que cuando uno me dio las nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac, en pago de la nueva. ¿Cuánto más los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no he de mandar yo su sangre en vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron. Y le cortaron las manos, los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón, en el versículo 12. Entonces, aquí vemos muchas guerras, muchos asesinatos, muchas venganzas y realmente David recuerda algo muy importante. En este caso, cuando le trajeron la noticia de la muerte de Saúl, cuando que lo trajo otra vez un mensajero, también lo mató, ¿verdad? Porque el reinado realmente no se construyó con sangre, en este caso injusta, sino Dios lo hizo de una manera pacífica, lo hizo de una manera justa. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Así como Dios estableció a David como rey sin violencia injusta, sino que fueron muy aparte, en este caso Joab o los capitanes de Isboset, Dios también ha establecido un rey definitivo y que su nombre es Jesucristo. Jesús no tomó el reinado con espada, no se levantó. Muchos esperaban que así sea, ¿verdad? El pueblo de Israel en esa época así lo esperaba, sino que lo tomó con una cruz. No ganó matando, ganó muriendo. Y el Padre mismo lo exaltó. Para concluir, quizás, como dijimos al principio, ustedes están esperando algo. Un ascenso, una respuesta, una promesa. Y tenemos la tentación de forzar las cosas. Pero la historia de David nos enseña algo. Que Dios le prometió el reinado y Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel hasta el final. No necesitas mentir, manipular, sobornar o vengarte para poder llegar a esa promesa. Dios no necesita de tu pecado para cumplir su plan. Dios es santo y justo. Y el rey que Él estableció es Jesucristo. Y ahora hay que preguntarnos si realmente estamos confiando en Él o estamos tratando de hacer su trabajo, tratando de ayudarlo. Si tú ya eres creyente y ya conoces al Señor y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tomemos atajos pecaminosos en el trabajo, en el ministerio, en tu matrimonio. Tampoco manipules las circunstancias porque Dios no necesita tus mentiras, sino necesita tu obediencia. Y dejemos la justicia en manos del Señor, de Dios. Si me acompañan a Romanos 12, 19, vemos un versículo muy, pero muy conocido. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 12:19. Confía en el proceso, porque David esperó más de 15 años. No sé cuánto tiempo estás esperando y cuánto tiempo más vamos a esperar también para las promesas del Señor, pero se van a cumplir. Aquí realmente debemos aprender a ser pacientes y tener fe en el Señor, no usando métodos atajos pecaminosos para poder avanzar y tampoco manipulando las circunstancias. Confiemos en la justicia del Señor. Y si alguien todavía no cree en el Señor y está aquí recién en sus primeras veces asistiendo y conociendo la palabra, conozcamos que el verdadero rey que Dios estableció no fue David, sino Cristo, Jesucristo. Sométete a su reino antes de que venga el juicio. Así como Dios prometió a David que sería rey, Dios ha establecido que Cristo como rey para siempre. Entrégate a Él hoy porque Él realmente ha venido por todos. Oremos.
Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.